Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar un debate acerca de un tema muy controversial como lo es la pena de muerte. Este es el exponente máximo de pena, la cual consiste en provocar la pena a una persona condenada por parte del Estado. Esta ley es presente en alrededor de 58 países, incluyendo Estados Unidos. En la postura en contra tenemos a Sofía Oliva y a Lizeth Vega. Por otro lado, a favor tenemos a Dayan Franco y a su servidora, como también será la moderadora del debate. Para comenzar el debate, dependiendo de su postura, ¿qué opinan de lo siguiente? ¿Por qué deberían de legalizar la pena de muerte? Comienza el equipo a favor. Ah, de acuerdo con el índice de delitos, estos han incrementado, por lo que se debería de tener ciertas restricciones para las personas que pues cometen estos delitos y así conseguir una mayor paz o tranquilidad o seguridad, en cierto caso, en nuestro entorno. Estados Unidos, concluyó que no hay evidencias de que este castigo sirva para intimidar y así reducir los crímenes. De igual manera, es sin duda un retroceso de la evolución humana y se trata de un sentimiento particularmente violento, no de un principio. El ojo por ojo pertenece al orden de la naturaleza y del instinto. Si el crimen pertenece a la naturaleza humana, la ley no pretende imitar tal naturaleza. Está hecha más bien para corregirla. Pero también hay que tomar en cuenta que la sociedad de igual manera forma parte pues, de la decisión de hacerlo legal o no. Un ejemplo de esto fue en una encuesta que se realizó en Perú, en el que se les preguntó a los entrevistados si consideraban que aplicar la pena capital ayudaría a reducir la tasa de violencia y homicidios, y 6 de cada 10 personas respondieron afirmativamente. En cambio solo 3 de cada 10 consideran que pues no ayudaría. Replicando tu postura, hay que tomar en cuenta que en muchos países donde se aplica esta pena no ha ayudado a disminuir los delitos y en países donde ya se abolió hay menos homicidios. Por favor, concluyan sus ideas, comenzando con el equipo a favor. Pues considerando que esta se debe legalizar, solo si la población está de acuerdo y pues siempre y cuando se tome la decisión de condenarlo a pena de muerte. También otro factor podría ser que se tengan suficientes pruebas para asegurarnos de que si estamos condenando a alguien que pues en verdad es culpable y no a un inocente como muchos de los casos se suele hacer por falta de evidencia o pruebas. En cuanto al abordado con anterioridad, ciertamente toda persona tiene derecho a que se le respete su vida, sin que este derecho puede ser suspendido por ninguna causa. El Tratado Internacional de los Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tienen por objeto evitar acciones consideradas inhumanas. Tomando en cuenta la conclusión del equipo a favor, responderemos la siguiente pregunta. ¿Qué opinan de las personas que son afectadas en la pena de muerte? ¿No tienen las víctimas de delitos violentos y sus familias derecho a la justicia? Procede el equipo a favor. Sí, o sea, estos lo tienen, pero las personas que han perdido a sus seres queridos en crímenes o cosas muy feas, tienen derecho a ver a la persona que lo hizo o al responsable, pues pagar por eso o rendir cuentas, mientras que otras estarían minimizando la violencia. Y como se han dicho entre muchas familias que han perdido a seres queridos, la pena de muerte no es algo que pues alivie su dolor ni compense la muerte del fallecido, vaya.
Y esto ha tomado en cuenta que la pena de muerte fuera sentenciada por algún tipo de asesinato cometido o algún mismo crimen que tenga pues la misma gravedad. Puede ser que la pena de muerte no compensa el fallecimiento de su ser querido, pero la venganza nunca es la respuesta. La respuesta se basa en reducir la violencia, no en ocasionar más muertes. Pero aquí el problema real es que esta sentencia, desgraciadamente, recae de manera desproporcionada sobre personas de entornos socioeconómicos desfavorables o pertenecientes a minorías raciales, étnicas o religiosas. Esas tienen, por ejemplo, acceso limitado a representación legal o se encuentran en situación de desventaja ante el sistema de justicia penal. Pues sí, pero no es el hecho de vengar su muerte, sino más que nada es justicia. Pues es que de igual manera no podemos asegurar que la persona en cuestión condenada no mate, viole o simplemente vuelva a hacer la misma acción que lo condenó. Sin embargo, no lo consideramos como una venganza propia para la familia, pues debido a que nada se considera el hecho de que se pague por sus crímenes. Ok, pero de igual manera se tiene que tomar en cuenta que a esas personas fueron ejecutadas por equivocación. Te presentaré un ejemplo que pasó en los Estados Unidos, una investigación hecha que en este país que muestra el 3% de las ejecuciones entre 1890 y 2010 fueron estropeadas. ¿Qué significa estropear? Una ejecución causa sufrimiento severo al prisionero. Por lo tanto, en realidad lo que estaríamos haciendo es vengarnos y quiénes somos nosotros para decidir quién muere y quién vive o de decidir el sufrimiento que se merece por los actos que tú también estarías cometiendo al estar asesinando a una persona. Pues sí, pero ¿cómo se quiere que se respete el derecho de esa persona sabiendo que esta misma no respetó el de otra? Aunque el derecho internacional dispone que se debe restringir el uso de la pena de muerte para los delitos más graves, es decir, el homicidio intencional, la pena de muerte nunca es la solución. De igual manera, podemos ver que sigue trabajando Amnistía Internacional para poner fin a las ejecuciones y en favor de la abolición de la pena de muerte en todo el mundo y en todas las circunstancias. La organización considera que la pena de muerte es un castigo inhumano e innecesario, que supone una violación de los derechos humanos fundamentales, el derecho a la vida y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes. ¿Cuáles son sus conclusiones finales? Preséntenlas. La pena de muerte es una manera de sentencia recíproca por el daño que ha hecho el atacante a la víctima. Ah, por lo que el sentenciado no puede pedir un respeto a la vida, sabiendo que él pues no le dio lugar a la propia del otro y así es afectada por sus crímenes. Reitero que esta sentencia no es una solución. Solo le estaríamos promoviendo y generándola nuevamente al ejecutar condenando. La última pregunta que trataremos antes de finalizar el tema es, ¿cómo afecta o beneficia la pena de muerte económicamente a nuestro país? Comienza el equipo a favor. La pena de muerte es accesible, tanto accesible como barata comparado al dinero que se gastaría en pues, mantener las instalaciones, como lo es la cárcel donde irá el sentenciado. Y también esto se puede utilizar, o sea, el dinero se puede utilizar para mandarla a otras instituciones o darles otros buenos usos. Pero en las prisiones no solamente se encuentran los sentenciados a pena de muerte, sino que de igual manera se encuentran más personas las cuales cometían delitos menores. Entonces no solamente estarían manteniendo a los de la pena de muerte.
Pues sí, pero es que desde un principio nos estamos refiriendo a que la pena de muerte sea aplicada en delitos graves, como el hecho de violar a un menor de edad, pues estaría dañando tanto la moral como físicamente al menor en cuestión, tomando en cuenta que el niño va a tener que pedir ayuda psicológica y todo un proceso, lo que dará un gasto mayor. Sí, pero no todo el dinero que está en las penitenciarias va dirigido a los delitos mayores y aún quitando y llevando a cabo la pena de muerte. Ese dinero seguiría llegando para los delitos menores. Llegamos al momento del cierre. Por favor, equipos, presenten sus conclusiones finales. Dentro del análisis expuesto, la pena de muerte es la forma más inhumana y degradante. Según en algunos países, la pena es el medio que responde a la justicia. Por desgracia, el sistema de jurisdicción de los países se ve corrompido y en los últimos años se ha vuelto una realidad la aplicación de la pena de muerte a personas que bien sea por ignorancia, falta de recursos para solventar un juicio, por discriminación a sus costumbres o características físicas, o por el simple hecho de tener enemigos poderosos, fuesen ejecutadas injustamente. Eh, Esto te deja con muchas dudas acerca de si en verdad la pena de muerte es un método de justicia o una venganza personal. Por otra parte, los países que aún aplican la pena de muerte son los que más altos índices de delincuencia presentan, demostrando así que no resulta una manera de controlar el crimen en el país. Aun cuando sea considerando una opción que aprueban como medida de seguridad ante la posible reincidencia a cometer los crímenes, por los cuales se les sentencia y sea una medida rentable para los estados, no se considera ético el contrarrestar la violencia con más violencia. La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de violencia y no una solución a ella. Los estados, al aplicarla en nombre de sus ciudadanos, los convierten cómplices y muchas veces contra su voluntad. Niegan la posibilidad de rehabilitación y de reconciliación y fomentan respuestas simplistas a problemas humanos complejos en vez de acometer soluciones que provocan el delito. Pues sí, pero tal vez el dinero no podría mejorar pues nuestra economía, pero pues aún así podríamos tener otros usos y que estos le dieran algún tipo de impacto pues a la sociedad y de manera positiva. También podríamos tenerlo en uso para otras instituciones que sí pues son necesarias el dinero y como en sentenciados que ayudan, que necesitan ayuda psicológica o algún tipo de tratamiento especial. Sin embargo, también creemos que al igual de los delitos podría ser de gran ayuda para así controlarlos, que el índice baje. Y también mencionamos en el debate que se sabe que a lo mejor y sí tener pruebas para poder acusar pues bien a las personas que van a sufrir pues de esta condena y pues más que nada no por venganza sino por justicia. Por parte de los dos equipos, sus argumentos fueron sólidos y fundamentados, y espero que ambas posturas les hayan dado razones suficientes para poder llegar a un punto acerca del tema. No queda más que decir que esto depende de la opinión de cada una de las personas y con esto finalizamos nuestro debate. Les agradezco su atención.